lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla el Pueblo. El día de hoy es 15 de marzo. Los votos, que probablemente sean la angustia de muchos candidatos, aparentemente se encuentran dispersos. Sin embargo, ¿qué dicen aquellos que resultaron excluidos de este proceso? Señor director, presente el titular, el primero para esta noche. El voto disperso, la reacción de los excluidos. El voto disperso, la reacción de los excluidos. Esta noche estamos acompañados en esta mesa de los panelistas Carlos Santander, él es profesor en Ciencias Sociales, analista político. Carlos, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también Ángel Delgado, analista político y constitucionalista. Ángel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. Bienvenido. Y Alberto Bayac, analista político, abogado también. Gracias. Un hombre apasionado de la política. Carlos, en principio, una reflexión sobre el baile de los que sobran y el panorama electoral. Bueno, o sea, los candidatos que han sido excluidos han dejado pues prácticamente sus tropas diezmadas, ¿no? No saben para dónde ir porque realmente no han actuado políticamente de forma coherente, ¿no? Entonces, el voto de los excluidos obviamente está disperso. Se están yendo para Verónica Mendoza, para PPK, pero todavía yo creo que en algunos días tendremos tal vez algunas informaciones mucho más consolidadas, ¿no? Porque ahí aún existe una indignación, ¿no? La gente está redecidiendo, o sea, para dónde inclinar, ¿no? Sus preferencias, ¿no? Ángel. Bueno, lo mismo, creo que el porcentaje que yo creo que no supere el 20% contra lo que dicen algunos, entre Guzmán y Acuña, va a ser repartido proporcionalmente entre los distintos candidatos que sobre todo están intentando llegar a la segunda vuelta, sin descartar que un porcentaje de ahí importante vaya también a la candidatura de Keiko Fujimori. Porque yo creo de que en ambos casos, pero especialmente en el caso de Guzmán, no se trata de una base orgánica, de gente definida, con una militancia, ni mucho menos. Si es un estado de ánimo, y como sabemos nosotros, los estados de ánimo son circunstanciales por naturaleza. Alberto. Buenas noches, Juan José. Lo único real en el sistema electoral de partidos peruanos es que no conocemos absolutamente nada de la votación, salvo hasta el último día. Se ha escenificado en las últimas semanas, pues evidentemente una atomización del voto de los candidatos que han dejado la contienda electoral y me temo, hemos estado analizando muy sucintamente el tema, que pueda darse un escenario sorpresivo en las próximas semanas. Ahora, aquellos que resultaron excluidos están tratando de activar algunos mecanismos legales para, según ellos, hacer permanecer sus candidaturas. Vamos a ver lo que dijo el señor Paz de la Barra, de Alianza por el Progreso. Adelante. Hoy día en nuestro local de Alianza para el Progreso hemos recibido la visita del jefe de la Comisión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos, y él ha venido acompañado también de 2 miembros integrantes de esa comisión. Con ellos hemos conversado a lo largo de más de 30 minutos, ¿no? Hemos puesto en conocimiento todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Hemos señalado de que la exclusión de César Acuña Peralta por haber realizado 2 donaciones de carácter humanitario, ustedes saben, ¿no? Para la construcción de ese muro de contención frente al inminente desborde del río Rímac,
ha causado, ¿no?, su exclusión de este proceso electoral. Ellos realmente se han sorprendido por esta actitud. Los enviados, ¿no?, de la OEA están sorprendidos por la exclusión de señora Acuña por ese acto humanitario. Sí, claro, una exclusión de esta naturaleza siempre puede llamar la atención, principalmente porque es una situación atípica en América Latina. Si bien podría culparse a una serie de formalismos, ¿no?, por el cual se ha separado a Guzmán, yo creo que la comunidad internacional... En este caso Acuña, ¿no? Ah, bueno, en el caso de Acuña, sí, pero igual, de cualquier forma, no deja de ser atípico, ¿no? En América Latina ha habido dos situaciones en las que se ha excluido a dos candidatos a la presidencia, Oviedo en Paraguay y, si no me equivoco, Ríos Montt en Guatemala, ¿no?, por genocidio, por una situación mucho más grave. Entonces, claro, la comunidad internacional le llama la atención porque son casos extremos, pero bueno, la comunidad internacional tiene que ver de que nosotros estamos prácticamente permanentemente madurando nuestras instituciones y claro, y todos estos formalismos solamente contribuyen a afirmar la democracia. Mira, yo creo que cuando la OEA dice estoy preocupado, es un gesto de cortesía y nada más. Porque cuando han empezado a analizar las cosas se van a dar cuenta de lo contradictorio, por ejemplo, de las afirmaciones que hemos tenido oportunidad de escuchar. Paz de la Barra se queja y no solamente queriendo negar lo innegable, que eso fue un acto de proselitismo, de intentar comprar conciencias, que eso está claro, inclusive el propio señor Acuña lo reconoce, sino lo más grave es lo siguiente. Yo quiero que reparemos en esto. Esta es una ley que si la quieren cuestionar, deberían primero pensar cómo sale. La ley no la promulga Humala, que tiene otros defectos, la promulga el Congreso. ¿Quién tiene el Congreso de la República? Ni más ni menos que el secretario general del partido de Acuña es presidente del Congreso. Ese señor es el que ha impulsado esta ley que después le corta. Si ellos creyeran de que esa ley es una ley infame, es una ley a destiempo, es una ley que tiene todos los males que la van a poner a conocimiento de la OEA y el mundo, lo primero que deben de explicarle es por qué ellos presurosamente no solo votaron, sino además la promulgaron contra la opinión del presidente de la República. Sí, Luis Alberto Sánchez, en su libro Perú, retrato de un país adolescente, escribió algo que es fundamental y que creo que viene muy importante a colación: el sagrado derecho al pataleo. Esto es lo que está sucediendo con las huestes de Julio Guzmán, de César Acuña. Entonces, los que sabemos un poco de derecho constitucional, la normatividad vigente, sabemos que es autónomo. El Jurado Nacional de Elecciones tiene autonomía constitucional. Entonces, cualquier apelación, cualquier medida cautelar que vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o inclusive aquí el jurado o a la Corte Superior, simplemente sabemos a la perfección que no va a prosperar. Entonces, estos manotazos de ahogado lo único que pretenden es distraer a la opinión pública del real caso electoral. Sobre esto, Alberto, tengo una preocupación. En el análisis de la historia se sabe que lo social y lo político se impone a lo legal, ¿no? Puede haber una norma, sin embargo, si hay una gran movilización y esto. El señor Guzmán ha dicho que no va a reconocer al próximo presidente. ¿Esto es grave o sí, claro, es gravísimo porque pretender en base a la nada, porque sabemos que este grupo gaseoso, abstracto, no ha logrado nada. Julio Guzmán es un producto prefabricado de hace 2 meses. Sabemos que él no estuvo en la lucha contra la dictadura fujimorista. Es un candidato nuevo, evidentemente, pero no representa verdaderamente a nadie. Entonces, pretender deslegitimar al próximo presidente constitucional de la República, sabemos que es algo grave. Yo creo en verdad que no es grave porque no tiene consecuencias mayores. Es la pataleta de quien no cumplió las normas y ahora quiere cubrir su ineptitud con frases. Y además, finalmente, ¿quién es el señor Guzmán y sus huestes para generar una crisis democrática en este país? Ninguno. Yo creo que era una petulancia inadmisible cuando yo escuchaba a alguno de ellos decir la democracia está en peligro. ¿Por qué? Porque se han ido. ¿Y por qué se han ido? Por no cumplir las reglas. ¿Qué querían? O sea, que si el jurado, pasando por encima de la normatividad, le daba la razón, éramos un ejemplo de democracia. Y eso es una farsa completa, señores. Solo para complementar, la democracia en el Perú, más que de legitimidad, que la que realmente ha tenido más déficit en términos de legitimidad, generalmente se fundamenta en legalidad. Entonces, bueno, declarar de que no va a reconocer al próximo presidente realmente no va a tener un efecto importante, ¿no? Porque podemos ver de que el próximo presidente inclusive no tendrá la mayoría y nunca, bueno, hasta desde la transición desde el año 2000 ningún presidente ha sido electo pues por mayoría simple, ¿no? Entonces eso significa de que los presidentes, claro,
La legitimidad se convierte en la segunda vuelta con un mecanismo artificial, ¿me entiendes? Pero no necesariamente la democracia en el Perú se sustenta en la legitimidad. Entonces no va a tener ningún tipo de efecto, ¿no? En este escenario tenemos un gran bolsón electoral que aún no ha decidido su voto y que de plano, según los estudios, no de las encuestadoras, sino de los estudios sociológicos, deciden su voto el mismo día de las elecciones. En el caso, perdón, Sí, en el caso de los votos de Acuña, tiene una semejanza muy próxima a la de Keiko Fujimori. Entonces, Acuña tenía una presencia muy grande en el segmento D y E, específicamente en el sector rural. Es muy probable que ese voto se disperse, ¿cierto?, en dirección a Keiko Fujimori. Pero ahora, el componente del electorado de Guzmán es muy probable que se disperse entre Verónica, PPK y Barnechea. Ahora, ¿cuál es la dimensión y proporción? Realmente es muy complicado definir, porque el elector de Guzmán es muy intuitivo, fundamentalmente, más que ideológico, ¿no?, o racional, ¿no? Ok, yo estoy de acuerdo, pero esto hay que verlo en dinamismo y en función a los retos que cada coyuntura plantea. Y aquí hay muchas situaciones que se suceden con una rapidez insólita y por esa razón el escenario es tan cambiante. Mira tú, yo creo que efectivamente ese trasvase que tú señalas es correcto, pero yo creo que se ha visto en alguna medida, o va a ser modificado en la medida que prenda esta campaña contra Keiko Fujimori a partir de un error inadmisible, que es aparecer al lado de gente que está repartiendo cosas, sabiendo además que eso está en una ley. Y además quiero decirlo con toda claridad, como igual pecado que Acuña, los parlamentarios fujimoristas, que son la primera mayoría del Congreso, han votado por este dispositivo y en consecuencia pues lo han legitimado, y ellos han debido prever de que este tipo de cosas les iba a caer a ellos, porque lamentablemente el fujimorismo es un partido que desde sus orígenes en los tiempos de la dictadura acostumbró desde el poder del Estado a tener una relación prebendista con la población. Es en base al regalo, a la obra pública dirigida, que ellos lograron tener un asentamiento. Parece ser que esa mala costumbre, que yo pensé superada, a pesar de los esfuerzos de la señora Keiko Fujimori, todavía se mantiene y tiene una necesidad que no aparece en los otros partidos tradicionales, ni en el APRA, ni en la izquierda, ni en Acción Popular, PPC. No conocemos ese tipo de prácticas. Esto es de estos partidos que han crecido al base del prebendismo, ¿no? Absolutamente de acuerdo con Ángel. Al parecer la base doctrinal del fujimorismo pues es el reparto de regalos. El mismo presidente Fujimori en su época campeón. Acostumbró, digamos, a la gente como una subcultura al regalo, a la preventa. ¿Eso explicaría por qué el elector de Acuña iría al de Fujimori? Claro. Iría hacia Fujimori. Y Acuña ha hecho su partido así ha construido su poder en el norte del país. Pero yo discuerdo con Ángel. Primero, o sea, sí, perfecto. El perfil del elector fujimorista es ese, acostumbrado al clientelismo. Pero hay una cuestión, eso de creer de que el antifujimorismo se va a levantar, se va a activar y va a ser prácticamente la fuerza que va a detener a Keiko Fujimori, no es verdad. El antifujimorismo prácticamente se ha atenuado por cuestiones del tiempo. El tiempo, o sea, de cualquier forma, se ha encargado a disminuir prácticamente los odios o las polarizaciones en el país. El ese anti no existe prácticamente como podría haber existido 5 años atrás. Ahora, los jóvenes prácticamente no saben quién es pues prácticamente Alberto Fujimori. Ahora, es muy difícil que a los jóvenes tú les puedas vender pues la idea o de asociar, ¿no?, inclusive a Montesinos comprando políticos con Keiko Fujimori. Yo concuerdo contigo, o sea, decir, claro, o sea, yo soy por mí que no gane Keiko Fujimori, pero o sea, en términos de estrategia, como se está pensando y creyendo de que el antifujimorismo va a ser aquel que va a activar contra Keiko, no, eso no es real, eso no va a pasar. Carlos, yo hasta estos últimos sucesos tenía la misma sensación. Más aún, lo he dicho yo con mi pesar, de que la campaña de Keiko Fujimori era de las más articuladas, se había trabajado con tiempo, la señora había hecho su tarea y, en fin, casi no tenía mayores conflictos que los anteriores del pasado, que se iban a ir diluyendo, como tú señalas, Carlos. Sin embargo, este error, que es un error infantil de aparecer al lado de gente que está repartiendo cosas, sea o no de su partido, yo no quiero entrar al hecho en detalle, eso lo verá el jurado de elecciones, creo que le ha dado el gran pretexto a sectores antifujimoristas militantes para abrir una puerta que, de ir creciendo en forma sostenida en todo el país, puede generar una situación que ponga en cuestión
la candidatura, el triunfo de Keiko Fujimori. Eso no había sucedido hasta hace una semana. Esta semana hay un sentimiento que lleva a la gente a movilizarse porque considera que un jurado de elecciones desprestigiado por todo lo que ha pasado, ahora se muestra blando, no firme con estas aparentemente Alberto, manejos de la señora Fujimori. Carlos dice que los que los jóvenes de ahora ya no tienen recuerdo de lo que pasó en los tiempos del Fujimorismo y que no sería un factor determinante. No saben prácticamente, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, en realidad sí, porque la gente tiende mucho al olvido rápido, a la amnesia colectiva. Lo que sabemos realmente ¿Y cómo es que... se justifican estas movilizaciones? Claro. Perdón, yo pienso, que decir lo siguiente. Yo creo que en un estado de pasividad sí puede ser que haya cierto olvido, y es verdad que el antifujimorismo, por acción del tiempo, tiende a decrecer. Sí. Pero también es verdad que es un sentimiento fortísimo en el país, que solamente puede compararse a algo que nosotros ya no hemos vivido, pero que lo vieron nuestros padres, que fue el antiaprismo de los años 40, 50, que era una suerte de veto para el partido de ahí La Torre. Pero este antifujimorismo que nace de la dictadura va a ser recreado y contado a los jóvenes y a las generaciones que no han vivido los hechos por muchos actores que lo están haciendo ahora. O sea, y empieza a aparecer situaciones pasadas. Por ejemplo, se empieza a recordar que la señora Keiko agredió a la mamá, a su mamá y cuestiones similares. En consecuencia, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no sé... Vamos a tratar de ser justos con el uso del tiempo, ya, si me permites, Ángel. Ok, de acuerdo. O sea, sí, yo concuerdo con él, pero eso no va a tener pues prácticamente no va a afectar a un segmento significativo, ¿no?, de los jóvenes, ¿no?, de la sociedad peruana. ¿Y cómo se explican estos jóvenes en las calles? Perdón. ¿Cómo se explican estas movilizaciones en las calles? No, porque ¿qué sucede? Estamos hablando de que en Lima, estamos hablando de jóvenes... En Arequipa también. Guzmanistas, sectores que están incluidos, que están informados. Pero eso no es la mayoría del país. Estoy intentando ser lo más realista. Yo soy a favor, yo me gustaría ir a marchar, pero lamentablemente no tengo tiempo. Pero mira, ¿qué sucede? Keiko Fujimori, dentro de una segunda vuelta, porque obviamente ya está dentro, ella tiene un partido, o sea, a diferencia de los otros candidatos que, por ejemplo, están creando artificialmente a PPK como un contrincante de Keiko Fujimori, más para hacerle un favor a Keiko que para hacerle un favor a PPK, porque es la carnada más fácil de vencer. O sea, porque Keiko tiene un partido. O sea, yo he recorrido a diversos pueblos en Cajamarca, en Piura, en Tumbes, en Lambayeque. Keiko está sólidamente posicionada. PPK no existe. Sin embargo, los últimos estudios, entre comillas, de algunas encuestadoras dicen que sería el único capaz de ganarle a Keiko. Perdón, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque yo creo, mira, están haciendo un vamos a escucharle a Alberto. El fujimorismo, como bien dice Carlos, es una fuerza articulada a nivel nacional. Es un núcleo duro, un voto duro que genera, digamos, expectativas en las provincias nacionales. Digamos, está entre el 20 a 25 a 27% del electorado nacional. Eso, al parecer, es inamovible, un poco más, un poco menos. Pero aquí no solamente es el fujimorismo el peligro latente que a nosotros nos llama la atención. Yo estoy viendo en este análisis político que Verónica Mendoza está en un crecimiento sostenido, lento, pero muy ligado a intereses, a ciertos intereses de ciertos grupos. Entonces, Verónica sí podría constituirse inclusive en un factor más peligroso que la misma Keiko Fujimori. A ver, dejando ese tema que creo que vale la pena conversarlo en particular, quiero decir lo siguiente. Con 30% el fujimorismo va a tener enormes dificultades para ganar en la segunda vuelta. A ver, quiero que me la expliquen... capacidad de ellos es ir más allá del 30%. Yo tengo una preocupación. O sea, ellos han logrado con su partido, su organización, un sólido 30%, que es expectante y muy bien para ellos. Pero eso no les da necesariamente para alcanzar la mayoría que requiere la segunda vuelta. Pero así como ese antifujimorismo, también existe el discurso de la eficiencia. Y lamentablemente en una elección se oponen una serie de discursos. Por ejemplo, si para Keiko Fujimori le resulta mucho más fácil apelar a la eficiencia del gobierno de su padre, frente, por ejemplo, a la edad, ¿cierto?, que tiene PPK en una segunda vuelta. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Es más fácil inclinar a los jóvenes a decirles, miren, ¿sabe? En la época habían terroristas, en la época había políticos corruptos. Entonces, los jóvenes son mucho más fáciles de ser, de que se puedan inclinar a favor de Keiko Fujimori. Oye, yo tengo una pregunta. El argumento de que los jóvenes se han olvidado va contra justamente la pretensión de que se va a acordar de su buen gobierno. No, es que los jóvenes nunca se olvidaron, es que nunca han vivido. Bueno, peor, entonces no tienen cómo. Mira, lo que pasa es,
lo que pasa es lo siguiente, creo que hay mira, creo que este error que ha cometido la Fujimori, y entonces la gente va a contrastar con lo que le ha pasado a Acuña, y van a decir, ¿por qué Acuña se lo mide con una vara y no se lo mide a ella con otro? Entonces, eso ha encendido la chispa del antifujimorismo que pensábamos que estaba en retroceso. En contraposición a lo que ustedes dicen, hay ciudades, hay poblaciones en el Perú que están muy agradecidas, ¿es cierto?, por la obra, digamos, la obra de infraestructura, pistas, carreteras, escuelas, colegios, que hizo Fujimori. Entonces es un recordar permanente. Así es. Y a la hora del voto, esa gente va definitivamente a votar por lo más fácil. Yo creo que no hay que llevarnos. Yo creo que el peor análisis político es aquel que se hace con base a nuestros deseos. Porque lamentablemente, ¿qué sucede? En cuanto que nosotros deseamos que las cosas sean así, los candidatos que actúan de una forma mucho más pragmática avanzan de una forma y pintando escenarios completamente diferentes. Perdón, aquí qué deseos, por favor. Me remito a la historia, a los hechos. A ver, el fujimorismo, con todo era la fuerza favorita para ganar las elecciones hace 5 años. Ángel, yo tengo una pregunta, si me permites. Humala logró congregar un espacio desde la izquierda al señor Vargas Llosa y logró formar un frente y lo derrotó en forma increíble en la segunda vuelta. Yo quisiera que ese fenómeno lo evaluemos. O sea, el fujimorismo está bien, yo reconozco lo que ustedes dicen, pero también quiero decir que en el Perú hay un fortísimo sentimiento antifujimorista que estaba atenuado y que lamentablemente para ellos, por este error que han cometido, se ha vuelto a abrir, se ha abierto una brecha y estamos viendo entonces lo que no había antes. Y lo que yo digo entonces, con 30% que tienen ahora sostenido, no le es suficiente para poder ganar las elecciones. Ahí tengo una y pregunta, entonces se puede congregar una gran coalición que termina derrotándola. Ángel, yo tengo ahí una Eso pregunta. hay que ponerlo como una hipótesis. Okay, en el Perú se ha dicho que existe una suerte de poder fáctico que apuesta a varios candidatos, como cual jugador que apuesta a varios caballos, ¿no? Entonces, al ver que la señora Keiko Sofía se desinfla y que a lo mejor no es una carta fuerte en una segunda vuelta, entonces están apostando sus cartas hacia el señor Kuczynski. Y de tal manera que el comercio saca. En segunda vuelta le ganaría a Keiko. ¿Será esto que nos quieren imponer un segundo candidato en defensa de sus intereses o es lo que está pasando? El hecho de que Keiko no esté creciendo es porque yo creo que está manejando muy bien su campaña electoral, su estrategia. Y es más, la segunda vuelta, y es más, yo creo que ella se va a quedar prácticamente agazapada sin que recibiendo un conjunto de golpes, porque la segunda vuelta es otra campaña, es completamente otra campaña, un discurso diferente, estrategias diferentes y una dinámica completamente diferente. Ahora, yo sí creo de que el comercio le está haciendo un favor muy grande a Keiko Fujimori. Está jugando a favor de Keiko Fujimori, porque si uno compara el potencial del candidato PPK para vencer a Keiko Fujimori, obviamente que Keiko arrasaría a PPK en una segunda vuelta. Yo creo que, honestamente, el comercio está jugando a favor de Keiko. Alberto. Pero Pablo Kuczynski y su partido Peruanos por el Cambio es simplemente una asociación de gentes bien intencionadas, pero no es un partido sólido, no tiene un voto duro, no tiene una estructura nacional. Esto estaba mostrado a través de este tiempo de campaña electoral. Los mítines que ha hecho Kuczynski, por ejemplo, en Puno, han sido bien raleados. Entonces, no garantiza en una hipotética segunda vuelta que Keiko Fujimori contra Pedro Pablo Kuczynski simplemente no puede darse esa posibilidad. Yo sí creo en lo que ustedes han dicho. Creo que el candidato del establishment, del orden, de los poderes fácticos, en primer lugar es Kuczynski, sin duda alguna, hombre vinculado a los negocios, ha estado en el poder mucho tiempo y digamos es lo que hoy día encarcelaría a la derecha, si se puede hablar así. Y la segunda opción es la propia Keiko Fujimori. Lo que pasa es que para enfrentar a Keiko Fujimori, yo veo que el candidato Kuczynski y sus aláteres están muy lejos de representar ese Perú profundo, que se siente afectado, rabioso y todo lo demás. Es un fenómeno más urbano de algunos sectores que inclusive ha perdido la magia con los jóvenes que tuvo la vez pasada. Tenemos una pausa, volvemos, estamos en Hable el Pueblo. El debate es intenso sobre qué decisión tomarán estos votos dispersos. Pausa, volvemos ante la noticia. Janina, adelante. Lucha con firmeza.